Hola, buenos días. Continuando con las sesiones de capacitación, vamos a dar un poquito de higiene de manos. Yo sé que es un tema muy reiterativo y que se está comentando frecuentemente, pero pues bueno, como ustedes pues saben, tenemos un problema en este hospital que son las infecciones de sitio quirúrgico. Entonces, y principalmente pues el factor de riesgo es el lavado de manos. El simple hecho de lavarnos las manos reduce hasta un 70% la probabilidad de que yo me desarrolle una infección nosocomial si es que estuviera hospitalizada. Entonces, es una invitación a hacerlo en pro de mejoras del paciente. La sobreestancia de un paciente por una infección nosocomial, pues le cuesta bastante al instituto. ¿Alguien sabe cuánto vale un día cama de un paciente hospitalizado en sala general? 17,000. Ok. Ok, eso es el tabulador. Entonces, imagínense un paciente que ingresa a trauma, que trae una fractura, pero pues le dan su paquete interno, ¿no? Le ponen sonda, 1000 catéteres y el paciente ahí no lo evoluciona, quizás se infecta por una IBU, asociado al catéter vesical, ¿no? O sea, ese paciente ya se gana un boleto para estar 5 días más aquí. Entonces, multipliquen esos 17 por 5. Ok. ¿Ustedes lo tienen para pagarlo? ¿No, verdad? Entonces, eso le cuesta al instituto las infecciones nosocomiales. Ahora traduzcan esos pacientes de infección de sitio quirúrgico que llevan un mes con piperacilina tazobactam, que es un medicamento que pues no se tiene en cuadro básico y que se tiene que hacer compra extraordinaria. Eso es lo que vale, lo que cuesta realmente no lavarnos las manos. Entonces, el paciente tiene inherentemente riesgo de infectarse, aparte del padecimiento que ella tiene, pero si yo lo estoy condicionando a que el paciente, o sea, se infecte por actuar médico, no solo médico, enfermería, camillero, personal de intendencia, laboratorio, pues eso la verdad es lo que nos está costando y pues está haciendo un sistema de salud insostenible porque cada vez más hay bacterias multidrogoresistente o pandrogoresistente que ya, o sea, ya son prácticamente resistentes a todo, les dan antibiótico de muy amplio espectro, muy costoso y desgraciadamente pues no tenemos un desenlace muy favorable. Decidí utilizar esta presentación, me gusta bastante. Yo trabajé algún tiempo en campo, en Chihuahua, entonces los procesos de calidad pues se tienen muy bien homologados ahí y me gustaría compartirles un poquito de lo que hacíamos. Bueno, me he percatado que no todo el mundo sabe los mecanismos de aislamiento. Quiero comentarles que no es trabajo principal de enfermería, sino del médico tratante. El médico tratante es el que conoce al paciente, el que lo explora y el que hace un diagnóstico. Enfermería y los demás servicios, pues son los servicios complementarios. En trabajo con epidemiología, pues se asesora y se revisa. Entonces es muy importante siempre, o sea, clasificar a nuestro paciente. Por ahí traemos como un problemilla en cuanto a las tarjetas de identificación, porque es un proceso que no se lleva de forma sistemática aquí. Se está tratando de solventar, pero es muy importante que ustedes clasifiquen a sus pacientes, o sea, porque, por ejemplo, entro a una sala y está un paciente con tuberculosis en sala general y es tuberculosis activa, pues no solo es el riesgo para el personal, becario, médico, enfermería, sino también para los propios pacientes que están en esa sala. Entonces, pues es deber y obligación de todos vigilar, pero sobre todo del médico tratante, que es el primero que se da cuenta cómo está el paciente. Y sobre todo cuidar las camas de aislados en pro de estos pacientes. O sea, si es un paciente que no ocupa un aislamiento, pues vigilar que no esté en una sala de estas características, que bueno, esta semana el hospital ha estado sobre rebasado, entonces, pues bueno, ya no es un proceso de nosotros, pero sí una obligación comentar el tipo de aislamiento del paciente. Entonces tenemos el aislamiento estándar,
que es como que en general para todo paciente que se tiene que hospitalizar por alguna razón. ¿De qué color quedamos que era? ¿Nadie? Rojo. Y ese se usa en todo, o sea, esto es como que en general en México y así es como clasificamos a los pacientes. O sea, no que rojo sea malo, sino que ya es algo que se ha homologado y en cualquier hospital, salud, tanto público como privado, es el color que se utiliza. Y tenemos otras precauciones de aislamiento por mecanismo. ¿Alguien se la sabe? Claro, dígame. Por gota, aerosoles. Sí, ajá, ese es otro. Y protector. Ajá. ¿Y alguien sabe cuál es la diferencia entre gota y aerosoles? Ajá. ¿De cuánto es? Ajá, exactamente. Eso es lo que nos hace. Entonces, así es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces ya lo comenté, o sea, es un proceso que nos toca a todos, no solamente al médico tratante. O sea, si yo me percato que por ahí se les fue, con mucho gusto los asesoro y les comento, pero también lo revisamos porque no sé si ustedes sepan algo de administración, pero los hospitales actualmente a nivel nacional pues ya están muy encaminados en pro de la calidad y la seguridad del paciente. Entonces se miden muchos indicadores. Este hospital, me parece, tiene 2 acreditaciones. Ajá, entonces eso nos hace que los procesos de calidad sean mejores. Por lo tanto, nuestros indicadores pues deben de ser muy buenos. De los hospitales más interesantes que me ha tocado conocer es el Ángeles de Chihuahua. Es un hospital único porque está avalado por la Joint Commission. Entonces sus procesos de calidad están muy bien homologados, muy bien desarrollados. Entonces, para que un paciente se te infecte en ese hospital específicamente, está muy penado. ¿Por qué? Porque por el tipo de distintivo que tiene. Entonces, pues se espera que en algún punto los hospitales de México pues lleguen a ese tipo de desenlace. Entonces, ¿qué acciones tenemos que hacer? Pues primero, darle uso a las tarjetas. ¿Alguna vez las han visto? Bueno, la gente que no es de aquí del ISSSTE, que van al IMSS, por ejemplo, son unas tarjetitas así chiquitas, ahorita se las enseño, para que se ponen siempre en la cabecera o un lugar muy visible del paciente. Y eso, o sea, yo, por ejemplo, si entro a GINE y yo no sé, o sea, no sé el diagnóstico del paciente, pues puedo ver que es un paciente que pues tiene un mecanismo estándar. Pero si yo antes de entrar a una habitación veo que tiene una tarjeta amarilla, pues no voy a entrar así como así, me pongo cubrebocas, me lavo las manos, incluso me pongo una bata. ¿Por qué? Porque pues, es un paciente que si al tocar superficies o el mismo entorno del paciente, lo voy a diseminar a otros pacientes. Entonces, el procedimiento que se les está sugiriendo es, ¿aquí hay de urgencias? ¿Urgenciólogos? Ok, entonces empezamos desde urgencia. Si usted ya se está percatando que es un paciente con tuberculosis ganglionar, ¿lo aísla o no? Ganglionar. No, porque pues a poco los ganglios tosen. Claro que no, entonces no, o sea, desde ahí ya. Entonces, porque todo el mundo dice, ah, es tuberculosis. Ok, sí. Tuberculosis activa, ¿se aísla? Sí. Tuberculosis no activa, ¿se aísla? No. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya no es bacilífero, ya no contagia. Entonces, desde urgencias empezamos y ¿quién le da continuidad? O sea, urgencias es un servicio inicial. O sea, idealmente los pacientes no deben de durar más de 6 horas en urgencias. Idealmente. Pero pues bueno, esta semana ha sido insólita. Sí, pues no, ok, no, pues sí, pero necesitamos dar más altas. Y entonces el servicio que le da continuidad, pues ya sea trauma, cirugía, medicina interna, o sea, ellos tienen que continuar para decir si ese paciente se aísla, o sea, y esto se hace diario y se pone en la nota y se pone en las indicaciones de enfermería. ¿Por qué? Porque ellas a veces no leen sus notas, pero sí hacen o siguen al pie las indicaciones. Entonces, si yo digo, oh, este paciente tiene que estar aislado, pues ellas buscan camas, se coordinan, o sea, es un proceso, pero en todos estamos involucrados. Ya, eso ya también.
Ya lo expliqué. Ok, entonces aquí están las tarjetitas. La tarjetita de color rojo son precauciones estándar, el paciente que ingresa hasta la general. La tarjetita de color amarillo es por contacto. La tarjetita color verde son por gotas mayores a 5 micras. La tarjetita azul es por aerosoles, gotas menor a 5 micras. Y la tarjeta gris es inverso, es para aquellos pacientes inmunocomprometidos o post-trasplantados. Entonces, en el estándar, esto es lo que nos marca el lineamiento que tenemos que hacer de forma sistemática y rutinaria, que pues aquí lo que se les está pidiendo primordialmente es lavado de manos. Si yo estoy dando visita, veo a mi paciente, lo reviso, me lavo las manos y me voy con el siguiente. O sea, no necesariamente siempre tiene que ser con agua y jabón, puede ser con fricción con alcohol y gel o clorexidina si hay. Y listo. Con eso estoy disminuyendo el riesgo de contaminación cruzada, de transmitirle cosas que yo traiga en las manos. ¿Ok? Es muy importante, no sé si se los han comentado, pero pues no deberían de traer objetos en las manos. Ha habido estudios que los microorganismos que están en el hospital pueden sobrevivir hasta más de un año en sus dispositivos. No sé si los limpian diario, pero pues se han hecho cultivos y es bien interesante lo que ha salido. Entonces, ese relojito que traen, van y se lo llevan con su familia, comen, abrazan a sus hijos. Pues, o sea, yo la verdad es que yo no quisiera que mi sobrino se enfermara de algo. Las uñas. Se ha analizado que las uñas, tanto acrílicas como de esmalte, generan microfracturas en el propio plástico y eso se coloniza. Entonces, tampoco se recomienda, y menos los quirúrgicos. Por favor, no traigan uñas. Eso habla muy mal de ustedes como profesionales. Entonces, pues sí, se les encarga, por favor. Eso habla de los procesos internos. En el Ángeles, por ejemplo, de Chihuahua funciona porque todo esto se cumple al 100. Entonces es increíble de que, o sea, jamás vi a una enfermera ni un médico de nada con uñas, porque este proceso era muy cuidado. El que sí. Entonces, esta es la tarjetita que usamos en el IMSS. Entonces, se pone en general para todos los pacientes. La recomendación, pues ya se las comenté. La que sigue. Ok, ya listo, que sí. Ajá. Entonces, por contacto, van a ser aquellos microorganismos que se transmiten sobre todo por piel y por contacto con objetos. ¿Alguien sabe alguno en específico por lo que lo tengamos que aislar? Ajá, algún paciente que ya esté colonizado, por ejemplo, de los microorganismos del grupo escape, diarreas en general, un paciente que ya tenga diarreas, específicamente clostridioides, que en este hospital no se estudia, pero si hemos tenido diarreas, entonces estos pacientes, pues inicialmente si un paciente ustedes ven que tiene diarrea, pues desde que sube de urgencias tiene que estar aislado o checar por qué trae esa diarrea. O sea, bueno, si es un paciente que está descompensado, shalala, ok, me queda claro, pero si estamos pensando en un proceso infeccioso, pues no debería estar en sala general, o por lo menos no, sin las precauciones debidas. Entonces, aquí son los agentes que se asocian más a contaminación sobre todo por objetos y principalmente los microorganismos del grupo escape. Esos pacientes tienen que estar aislados. En nuestro hospital tenemos varios, tenemos pándrogo resistente, y es importante cuidar mucho a sus pacientes. Entonces, desde que le hacen la interconsulta al doctor Mazas y él comenta de que es un microorganismo que ocupa un antibiótico de muy amplio espectro, no solo es darle el tratamiento al paciente, sino también aislarlo para que no se me contaminen los demás pacientes. Hay pacientes que ya están colonizados, esos pacientes también se deben de aislar. Y pues, clostridioides también son pacientes que se tienen que estudiar y pues cualquiera de las diarreas. Es muy importante, antes y después de tocar al paciente, aquí sí se tienen que lavar las manos con agua y con jabón, ¿ok?
Los aislamientos por gotas, estos son los principales microorganismos, sobre todo las neumonías en general es como las aislamos. ¿Ok? Las únicas, influenza también entra aquí, a excepción que sea una influenza de una cepa de alta patogenicidad, por ejemplo, influenza H1N1 o H5N3. Entonces, estas son las que aislamos, pero en el azul. Las demás entran en esto. Rubiola parotiditis, sarampión, ¿en cuál quedamos que se aislaba? En el azul. ¿Por qué? Por el tamaño de la gota y porque el paciente se supone que se asocia o tiene un cuadro infeccioso agudo respiratorio. Sí. Sí. Y aquí están, principalmente, entonces, tuberculosis pulmonar y laringea, que son de las más contagiosas, se aíslan en esto. O sea, desde urgencia sube ya el paciente en calidad de aislado, un paciente que tenga complicaciones por coronavirus, influenza, brote o alguna cepa de alta patogenicidad. Y aquí entra sarampión, rubiola y varicela. Fue muy interesante lo que se está haciendo en Chihuahua sobre el brote que tenemos allá. ¿Alguien sabe, una persona con sarampión, cuántas personas me puede contagiar durante el periodo de incubación o durante la fase que el paciente es más contagioso? Es el famoso R0 o el R sub 0, que se calcula para todos los procesos infecciosos. 18. O sea, en 5 días yo puedo contagiar 18 personas. En el caso que tienen en brote de sarampión, con los susceptibles que tienen allá, se calculó un R0 de 64. ¿Qué quiere decir? Que está muy mal manejado ese brote desde mi punto de vista. ¿Que sí? Y bueno, esta es la tarjetita. Y finalmente, pues el aislamiento inverso. En estos pacientes, pues principalmente no, el que sí, abajo. Son pacientes que tienen algún inmunocompromiso muy severo. Son pacientes que, pues, trasplantados, por ejemplo, de lo que sea, y que, pues, de alguna forma ingresan al hospital por algo, por una infeccióncita, pero su sistema inmune no se ha restablecido a tal, entonces entran bajo este mecanismo. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en sala general y luego llegan y le ponen el paciente con tuberculosis al lado, segurito se me va a infectar ese paciente. Entonces es muy importante. Igual esta presentación con mucho gusto se las comparto para que la tengan y pues si tienen duda, ahí está para revisarlo. Y bueno, esta es la tarjetita que usamos. Y ya. Ok, creo que es todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a los aislamientos? Bueno, les agradezco mucho. Para dar cierre a esta sesión general. Y pues, ¿qué vamos a hablar ahora? Pues higiene de manos. Pero antes de llegar a la técnica, que realmente es lo que vamos a ver el día de hoy, quisiera que todos nos hiciéramos esta pregunta. ¿Por qué no me lavo las manos? ¿Han analizado cuáles han sido estos factores, el por qué no nos estamos lavando las manos? O sea, ¿por qué yo, enfermera, no me lavo las manos cada vez que voy y tomo los signos de mi paciente? De mis 6 pacientes que me tocan en hospitalización, paso a tomar los signos. ¿Por qué no me lavo las manos? ¿Por qué cuando voy estoy en filtro, primer contacto y tengo 15 pacientes para canalizar y ahorita que urgencias está realmente lleno? ¿Por qué no me lavo las manos? ¿Por qué yo, médico, cada vez que hago mi pase de visita y ausculto a mi paciente entre uno y otro, no me estoy lavando las manos? ¿Se han puesto a analizar esto? Pues vamos a ver que hay diferentes, o esto es algo multifactorial. Vamos a ver cuáles son estos factores de riesgo. Lo vamos a analizar de una manera muy rápida, pero sí me gustaría que lo viéramos, ¿sale? El primero, pues, es esto, las altas cargas de trabajo, ¿sí? Actualmente, como lo acabo de decir, nuestro sistema de salud pública se ha ido incrementando cada vez más, lo cual nos refleja servicios, pues pisos de hospitalización llenos, urgencias llenos, terapias llenas,
lo cual nos impide, o no es que nos impida, más bien no le dedicamos esos 20 a 30 segundos para realizar nuestra higiene de manos, ¿sale? Otro factor son esas actividades con alto riesgo de contaminación. Esto regularmente lo vamos a ver en estas áreas críticas. Y otro factor de riesgo es el escepticismo. Y ojo, aquí quiero hacer como un pequeño espacio, ¿sí? Actualmente, pleno siglo XXI, seguimos teniendo personal del área de la salud, y ojo, esto es muy grave, ¿sí? Que cree que lavarnos las manos no va a repercutir en la salud de nuestros pacientes. Y la doctora nos lo acaba de decir ahorita, ¿sí? ¿Cuántas infecciones asociadas a la atención de salud le estamos regalando a nuestros pacientes con el simple hecho de no lavarnos las manos? Con el simple hecho de no respetar esos 5 momentos de higiene de manos, ¿sale? A eso le vamos a agregar, efectivamente, la estancia prolongada de esos pacientes y un desenlace fatal, ¿va? Entonces, hay que hacer un poquito de conciencia en este punto. Otro factor de riesgo es el desconocimiento de los momentos para romper la cadena de contagio. Si bien lo recuerdan aquellos que yo les había dado ya esta capacitación, que no hace mucho porque acaba de ser en marzo, yo les dejé de tarea que nos aprendiéramos, y no nada más aprendernos, que respetáramos estos 5 momentos de manos. ¿Alguien se aprendió los 5 momentos de higiene de manos? ¿Sí? No, eso es de enfermería. No. ¿Alguien de los médicos? ¿No, de cirugía? ¿Doctora? ¿De qué área? Pediatría. De pediatría. Más fuerte. Más o menos, sí, muy bien, más o menos. ¿Alguien más? ¿Cirugía? ¿Alguien cirugía? ¿Ortopedia? ¿No? ¿No hay nadie de ortopedia? ¿Doctor? Ok, bueno, ¿qué pasa? De nada nos sirve, jóvenes, compañeros, de nada nos sirve tapizar nuestros hospitales con estas infografías, con estas láminas que nos ponen de la técnica de higiene de manos de que nos marca la OMS, si realmente cuando me estoy lavando las manos, es una pequeña pausa, pero les digo porque los he observado. Estamos en el lavabo, en la tarta, y nos estamos lavando las manos y hacemos esto. Y luego todavía hacemos esto, ¿verdad? Y luego volteo y me quiero secar las manos, híjole, no hay sanitas, no hay papel. Pues en la bata, en la Filipina. ¿Y qué creen? Una vez me tocó que el doctor estaba así y, pues con la esquina de la sábana del paciente. Y ya, ¿sí? Imagínense nada más que grave es esto, ¿no? Entonces, de nada nos sirve tapizar nuestros hospitales de estas infografías, de estas láminas, si no nos detenemos a analizar y a llevar a cabo, pues, bien estos 5 momentos, a respetar esta cadena, ¿sale? También la alta movilidad de personal en formación y contacto con nuestros pacientes. Esto regularmente ocurre en estos hospitales de segundo y tercer nivel. ¿Por qué? Pues que la mayoría somos hospitales escuela, ¿sí? Recibimos estudiantes tanto de enfermería como de medicina, y este tráfico realmente constante, pues agregado al desconocimiento de la técnica de higiene de manos, más los 5 momentos, más bien se convierte en otro factor de riesgo, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito también pues de lo que nos toca a los administrativos. En el área administrativa, pues la gestión poco oportuna de los insumos a nivel institucional. Sí, y esto, ¿a qué me refiero? Pues a veces no tenemos el paquete completo, el paquete preventivo de higiene de manos. ¿Cuántas veces, si me lo han dicho en las capacitaciones pasadas, es que un día yo me iba a lavar las manos, pero no había jabón? Y yo me iba a lavar las manos, pero no había toallitas, o no había sanitas. Y entonces eso se convierte en un pretexto, pues, para no lavarme las manos, ¿sí? Lo cual no me exime que yo no lo deba de hacer. Estos últimos 2 factores, pues, es la deficiente capacitación de las instituciones educativas formadoras de recursos humanos en salud. ¿Se acuerdan que yo en una sesión general también les platicaba que a nosotros en la facultad de enfermería, en la carrera de enfermería, no hay semestre donde no tengamos un maestro o maestra que nos esté insistiendo
lávese las manos, dígame la técnica, pero desgraciadamente en el área de medicina muchas veces no se les enseña esto, pero eso tampoco no los exenta de que no deban de realizarlo bien, de aprenderlo y aplicarlo, ¿va? Y por último, la deficiente cultura de seguridad del paciente y el profesional de la salud en la notificación y seguimiento de procesos ante una infección asociada a la atención de salud. Mucho ojo, jóvenes, aquí hablamos de acciones esenciales para la seguridad del paciente. Y esto no nada más es chamba de enfermería, ¿sale? Esto nos toca a todos. Y la acción esencial número 5 precisamente nos habla de esto, de la reducción de estas infecciones asociadas a la atención de salud y un buen programa de higiene de manos. Entonces, notificar también las infecciones asociadas a la atención de salud, no nada más es chamba del epidemiólogo, del infectólogo, de las enfermedades de la V, es chamba de todos, ¿sale? Notificar estas infecciones asociadas a la atención de salud nos toca a todos, ¿sale? Y bueno, pues les vuelvo a poner nuevamente, les digo, esto no sirve, no funciona si no lo analizamos, ¿sí? 5 momentos de higiene de manos, yo les había dicho, acuérdense, siempre son 2 antes, 3 después, antes de tocar al paciente, antes de realizar cualquier procedimiento a mi paciente, después de tocar al paciente, después de tener contacto con fluidos del paciente y después del entorno del paciente. ¿Lo hacen? ¿Lo hacemos? No. ¿Sí lo hacen? Felicidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy consciente de estos 5 momentos, entonces sé para qué me sirven, para saber en qué momento yo me encuentro y cuándo yo debo de realizar mi higiene de manos, ¿sí? Y bueno, pues ahorita sí ya vamos a pasar a lo que venimos, a la técnica, ¿sí? Como ya les dije, yo ya les he dado esta capacitación, entonces voy a pasar a 3 compañeros de aquí para que me regresen esa tarea que les dejé, porque yo les dije, a esto no se termina aquí, yo les estoy dando una plática, pero ustedes tienen que ponerlo en práctica con sus pacientes, ¿sale? Entonces, a ver, déjenme ver de los que yo recuerdo que capacité. Pásale. Sí, pásale. ¿De qué área es? ¿De qué? ¿Estudiante de medicina? Pásale. Pásale. Sí, usted ya es cliente. ¿Y usted, doctor? Sí. Ok. Todavía no les voy a poner la lámina, me van a dar la técnica de higiene de manos. Vamos a ver si está bien. ¿Sí? Para empezar, ¿cuánto tiempo va a durar? Porque lo estamos haciendo con alcohol en gel. 30 segundos. De 20 a 30. ¿Y si lo hiciéramos con agua y jabón? Minuto. De 40 a 60. Va. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya se saltó. Se ha reprobado, siéntese. 4. Y 1, 2. 2, 3, 4, 5. Gané. Perdió, usted no lo capacita, ¿verdad? No. Bueno, ahorita se va a sentar. Bueno, pues vamos a poner esa lámina. Tengo aquí a un estudiante que tuve. Pásale. Ella, pásate. Ven. Vamos a darle un aplauso. Pásate. Sí. Creo que sí. Me tocó capacitar también al personal de intendencia, explicarles que también ellos forman parte importante de este hospital, ¿sale? Y como decía la doctora, también el no lavarnos las manos, porque luego a veces tocar a los pacientes, porque pasan a las salas, es bien importante. Entonces, se les capacitó y nos vas a dar la técnica. Sí, ándale. ¿Cuánto tiempo se lleva?
Gracias. ¿Sí? ¿Se fijan? O sea, todos podemos hacerlos, todos somos parte importante, todos podemos salvar la vida de nuestros pacientes con simplemente una técnica correcta de higiene de manos. ¿Sí? Y bueno, pues aquí la tienen, se las voy a explicar. Vamos a ver los movimientos porque no es tan simple, no es, o sea, sí es simple pues, pero no es como luego a veces creemos que debe de ser. La voy a hacer yo, les voy a explicar cada uno de los pasos. ¿Sí? Entonces voy a tomar un poco de gel y precisamente, ¿se fijan? Esta lámina tiene flechas y van en direcciones, ¿sabes? Entonces vamos a ver. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, de ahí me voy al dorso. Entonces, aquí, jóvenes, yo he visto mucho que hacen esto. No, no se talla, ¿sale? Es de atrás hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, cambio. 1, 2, 3, 4, 5 y empiezo con interdigitales. Aquí sí puede ser 1 y 1 o puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Vayan siguiendo lo de las flechas, ¿sí? De ahí me voy a cambiar. Y aquí, jóvenes, no se tallan las uñas, porque muchas veces, ¿qué tallamos aquí? Las uñas no se tallan aquí. Aquí se tallan los nudillos. ¿Cómo es esta técnica? Con la palma de la mano voy a tallar esta parte, bueno, con mi palma de la mano voy a tallar esta parte de los nudillos hacia adentro y con mi pulgar voy a tallar estos nudillos hacia afuera, ¿sí? Entonces voy a hacer este movimiento a la par. 1, 2, 3, 4, 5, cambio, igual. 1, 2, 3, 4, 5 y de ahí me voy a ir al pulgar. El pulgar no es así, no es así, ¿sale? ¿Se fijan ahí cómo viene la flecha en el pulgar? Entonces, giro y suelto. 1, 2, 3, 4, 5, cambio. 1, 2, 3, 4, 5 y termino con las uñas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí termino. Esto ya no se hace. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Voy a pasar a otros 2 personas. Usted pase. Sí, usted, que volteó para otro lado. Sí, pase. Sí. Y una enfermera. A ver, ella la del cabello suelto. ¿Por qué trae el cabello suelto, señorita? Pásale. Pásale. ¿Ya se lavó las manos? El día de hoy ya se lavó las manos. ¿No? ¿A qué hora se entró? ¿Fue al baño? ¿Ya desayunó? No. ¿Ya se lavó las manos hoy? ¿Fue al baño? Fue al baño y se las lavó. A ver si es cierto. Ay. Y no, ¿y eso qué, doctor? ¿Y eso? venía en el camión. Más, peor aún. A ver, de la vuelta. Miren, miren. No, esto es una... Es una bolsa. ¿Y esto de acá? A ver. ¿Está bien? Miren nomás. ¿Ya vio todo lo que le va a regalar a su paciente? Ah, el escepticismo, acuérdense. A ver, señorita. ¿Y eso qué? ¿No? A ver, yo poniendo en alto el nombre de la enfermera. A ver. Las uñas, pues hay más o menos. Accesorios. Lo que les dice la doctora, claro que es cierto, ¿eh? Si cultivamos esos smartwatch padrísimos, híjole, ¿qué no podríamos encontrar? ¿No? Desde estafilococos, coli, no sé qué tanto podemos llevarnos a nuestra casa. ¿Sale? Entonces, esas vigilancias que luego hace la UV, esos estudios de sombra, no son con el afán de estarles molestando. ¿Ya vieron todo lo que podemos regalarle a nuestros pacientes? ¿Sale? Y la última, por favor, ya se pueden sentar. ¿Sí? La seguridad empieza aquí, la seguridad de nuestros pacientes y nuestra propia seguridad empieza aquí con un simple lavado de manos. Gracias.